Hola, mi nombre es Einar Fabián Cuevas Castillo, pertenezco a la ficha 3070319 de análisis y desarrollo de software y hoy les voy a hablar de tres temas. Uno de ellos son oscilaciones y ondas, usando una simulación de laboratorio de masa resorte disponible en la página PET. Este experimento nos ayudará a entender cómo se comporta un sistema cuando una masa cuelga de un resorte y comienza a moverse de manera repetitiva. Pero expliquemos un poquito este fenómeno. Las oscilaciones son movimientos que se repiten una y otra vez alrededor de una posición de equilibrio. Un ejemplo común es el vaivén de un péndulo o las vibraciones de una cuerda. En este caso, la masa del resorte sube y baja de forma periódica, lo que conocemos como movimiento armónico simple. En la simulación vemos dos resortes, cada uno con su constante, que se puede modificar a menos rígida o más rígida. También podemos ver unas pesas la cual le vamos a colgar una masa de 100 gramos. También podemos tomar cuánto es la elongación del resorte y cuánto tiempo se demora en hacer una oscilación. Entonces voy a agregar una pesa de 100 gramos. Podemos ver que el resorte se estiró hasta 19 centímetros. Entonces si yo quiero calcular cuánto se demora en hacer una oscilación, lo puedo estirar hasta los 29 centímetros. Y una vez llegue, voy a poner el cronómetro. Ahí nos damos cuenta que se demora 73 segundos en hacer una oscilación estirando el resorte 10 centímetros. En resumen, el experimento de masa y resorte nos muestra cómo actúan las fuerzas restauradoras en los movimientos repetitivos. Es un ejemplo claro de cómo la física explica fenómenos cotidianos, cómo la energía se, y cómo la energía se transforma sin perderse. El segundo tema del que les voy a hablar es sobre la termodinámica, una rama de la física que estudia cómo se transfiere y se transforma la energía en forma de calor y trabajo. Para entenderla mejor, utilizaremos la simulación del gas ideal de la página PET. Nos dirigimos a la página y en este momento vemos la interfaz de la simulación. Voy a agregar unas partículas de gas un poco más pesadas y unas un poco más livianas. Podemos tener, podemos tener que tenemos una temperatura constante y una presión de 23,4. Y ahí podemos contabilizar cuántas colisiones tiene en esa temperatura y en esa presión. Entonces, en este momento nos da que son 275 colisiones. Si aumentamos un poquito su temperatura, vemos que las partículas empiezan a moverse un poco más rápido, su presión aumentó y las colisiones también aumentarán. Lo mismo ocurre si aumentamos el tamaño de su recipiente, vemos que la temperatura disminuye, o si disminuimos el tamaño del recipiente, vemos que su temperatura aumenta. En conclusión, el experimento demuestra claramente la ley de Boyle, que establece que cuando el volumen de un gas disminuye, su presión aumenta, siempre que la temperatura se mantenga constante. Esto se debe a que las partículas tienen menos espacio y chocan con más frecuencia contra las paredes del recipiente. Esta relación inversa entre presión y volumen es una base fundamental de la termodinámica y explica el funcionamiento de sistemas como los compresores, las jeringas y los motores. El tercer tema hablaré sobre electromagnetismo, una de las ramas más importantes de la física. Este campo estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo, dos fenómenos que aunque parecen distintos, en realidad están profundamente conectados. Para explicarlo utilizaremos la simulación imán y brújula de la plataforma PET,
donde observaremos cómo un imán genera un campo magnético que afecta la orientación de la brújula. Como podemos ver en la pantalla aparece un imán en forma de barra, con sus polos norte y sur y una brújula cercana. Entonces vamos a activar su campo magnético al 50, al 60%. Como puede observar, cada vez que paso la brújula por el lado del imán, esta aguja empieza a cambiar, empieza a moverse. Al mover la brújula sobre el imán, cambia de dirección porque esta responde al campo magnético que el imán está generando. También podemos activar el campo magnético. Estas líneas de campo nos permite visualizar cómo el magnetismo se extiende alrededor del imán. Entonces, en conclusión, el experimento del imán y la brújula nos muestra cómo los campos magnéticos influyen en los objetos cercanos y cómo se comportan en el espacio. Este fenómeno es la base del electromagnetismo, una fuerza fundamental de la naturaleza que hace posible desde los motores y transformadores hasta las comunicaciones y la generación de energía eléctrica. Y por último, quiero hablar de cómo el electromagnetismo ha sido fundamental en el desarrollo de tecnologías modernas usadas en la topografía. Por ejemplo, en la topografía, el electromagnetismo está presente en equipos como las estaciones totales, GPS, drones y niveles. Por ejemplo, los sensores electromagnéticos permiten medir distancias mediante ondas electromagnéticas. En este caso, por ejemplo, en una estación total de topografía, yo estoy armado sobre un punto de referencia que ocupa un punto en el espacio. Y si yo quiero saber la distancia y el ángulo con respecto a ese punto de referencia, yo puedo leer sobre un prisma mediante un láser. Y al hacer esa medida, él me arroja la distancia y el ángulo con respecto a ese punto de referencia en el que tengo el equipo armado. También, por ejemplo, en los equipos de GPS RTK, GNS RTK, ellos usan el sistema de posicionamiento global GPS. Entonces los satélites emiten señales electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. Y los receptores, en este caso los GPS o los GNS RTK, en la Tierra miden el tiempo que tarda la señal en llegar y con eso calculan la distancia y la posición exacta.